Muy buenas a todos, aquí Alex Trading. Esta vez explicar lo que es una tabla de amortización, ¿no? Una tabla de amortización, en este caso existen dos métodos, ¿no? El método francés y el método alemán para realizar una tabla de amortización. ¿En qué se diferencian estos métodos? Bueno, lo vamos a ver. Bueno, en este caso tenemos un pequeño ejercicio básico, por así decirlo. Tenemos que el préstamo que vamos a realizar, recordemos que ¿para qué sirve una tabla de amortización? Una tabla de amortización nos va a mostrar el valor que debemos pagar en cada periodo de pago, por así decirlo, y el valor de interés y de capital que estamos pagando. Es decir, cada mes o cada periodo en este caso, por ejemplo, vemos que las cuotas son trimestrales, nosotros vamos a realizar un pago a ese préstamo que hemos hecho en base a una tasa. Entonces, este pago viene compuesto por el interés pagado y el capital pagado. Ya vamos a ver más a fondo de lo que se trata de esto. Bueno, ¿cómo armar una tabla de amortización? Bueno, la tabla de amortización se compone de el periodo, lo que es el valor del pago, el valor del saldo. Si quieren esto podrían moverlo, ¿no? Para que estemos viendo saldo, el pago, el interés pagado y el capital pagado. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar periodos? Si nos damos cuenta, en el ejercicio dice que el plazo es de 5 años. Sin embargo, las cuotas son trimestrales. Es decir, periodo siempre empieza con el periodo número 0. Es decir, en teoría deberíamos llegar hasta el 5, ¿verdad? Pero, como las cuotas son trimestrales, vemos cuántos trimestres hay en un año. En un año existen 4 trimestres, por 5 años serían 20. Entonces, tenemos 20 periodos, ya que los pagos van a ser trimestrales. Listo. Tenemos 20 periodos. A ver un poco. Listo. ¿Qué se refiere en el saldo? El saldo se refiere al valor del préstamo que vamos saldando, por así decirlo. Entonces, el saldo inicial en el periodo 0 sería de $10.000. Es decir, tenemos $10.000 por pagar aún. Y tenemos que completar cada tabla, ¿no? En el periodo 0 solo vamos a tener este valor, el valor del saldo. Y luego vamos a ir completando la tabla. ¿Cómo sabremos que nuestra tabla de amortización está bien hecha? El saldo al periodo 20 debería ser 0, ya que estaríamos pagando la totalidad del préstamo. Listo. Esta tasa que nosotros encontramos aquí es una tasa anual. Sin embargo, no nos va a servir a nosotros. ¿Por qué? Porque esto es una tasa efectiva anual. Es decir, tenemos que transformarla. En primer lugar, hay que transformarla en una tasa nominal. ¿Con qué fórmula vamos a transformarla? La siguiente forma. Int to f. Entonces, la tasa que tenemos, y si nos damos cuenta, dice números de periodo por año. Entonces, ¿cuánto es el número de periodos por año? Decimos que las cuotas son trimestrales. En un año hay 4 trimestres. Entonces, vamos a ponerlo aquí. En este caso, vamos a poner y vamos a poner periodos. Y sería 4. ¿Por qué? Porque son 4 periodos en un año. Listo. Esa tasa se transforma en una tasa de 10.38%. Sin embargo, esta tasa aún no la podemos utilizar porque esta sería una tasa anual aún. Es una tasa convertida anual. Y esta tasa tenemos que transformarla. ¿Cómo la transformamos? En la tasa anual para el número de periodos, que es decir 4. Y ahora sí tenemos una tasa trimestral, que es la tasa que vamos a usar. Listo, que sería de 2,60%. Recordemos, interés efectivo para transformar la tasa y luego dividir por el número de periodos para usar la tasa. Listo. Entonces, continuamos. Tenemos que el saldo es 10.000. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la amortización francesa y el método alemán? Bueno, la amortización francesa se caracteriza porque los pagos son pagos iguales. Es decir, el valor del pago va a ser igual en todos los periodos. Va a variar el interés y va a variar el capital. En el método alemán, que vamos a ver a continuación, es el capital el que no varía y el valor del pago sí. Entonces, empezamos con el pago. Existe una fórmula en Excel para calcular el valor del pago, que es simple, igual
pago. Listo. La tasa que vamos a usar es la tasa encontrada aquí. Número de periodos que vamos a tener serían los 20 periodos, porque ese sería el número de periodos total. Listo. Y el valor actual, le vamos a poner como negativo, sería de 10.000. No tenemos que poner nada más. Y este sería nuestro pago. Nuestro pago por cada periodo, 647. ¿Por qué lo ponemos con negativo? Porque al ser un pago es un valor negativo y nos va a arruinar nuestro esquema. Entonces, al valor en el valor actual le vamos a poner negativo. Listo. Existe otra manera. Bueno, si la quieren ver, van a fórmulas. Si ustedes van a fórmulas financieras, van a tener la fórmula aquí, pago. Y aquí es un poco más explicativo ya que te va a pedir rellenarlo. Tasa, sabemos que es este, número de periodos, sabemos que es 20. Y el valor actual, recuerden, negativo y el valor del saldo, ¿verdad? Y nos da el mismo valor. Es la misma fórmula, solo que en el cuadro nos explica un poco mejor. Listo. Entonces ya sabemos que este valor será fijo. Entonces fijamos los valores. Para el que no sepa cómo se fija, se usa F4 para que al moverlo se mantenga el valor. Listo. ¿Cómo calculamos la columna de interés? Bueno, la columna de interés la calculamos fácilmente. El saldo del periodo anterior, es decir, como estamos en el periodo 1, el saldo del periodo 0, por la tasa de interés, que en este caso la vamos a fijar para que al arrastrar vaya cogiendo la misma celda. Listo. En este caso va a estar vacío porque no tenemos otro saldo. Es decir, si ponemos aquí 500, por así decirlo, va a cambiar. Ya, listo. Entonces, hasta ahora pago, le hemos realizado con la función igual pago. Interés, el valor del saldo del periodo anterior por la tasa encontrada trimestral. Listo. Y capital no es nada más que la diferencia entre el pago y el interés. Listo. Recuerden, pago menos interés igual capital. ¿Cómo encontramos el saldo del siguiente periodo? La lógica nos dice que el saldo del periodo siguiente sería el saldo anterior menos el capital. ¿Ya qué es el capital? Es el valor del préstamo que estamos pagando. Al final, si nosotros sumamos la columna capital, nos tiene que dar igual al valor del saldo inicial. Listo. Y tenemos nuestra nueva columna de saldo. Aquí simplemente arrastramos, y en teoría, si nuestra tabla está bien hecha, esto nos tenía que haber dado 0. Listo. ¿Cómo leer la tabla? Cada periodo, es decir, primer trimestre vamos a tener que pagar este valor, segundo trimestre vamos a tener que pagar este valor, tercer trimestre vamos a tener que pagar este valor. ¿Por qué es importante hacer una tabla de amortización? Ya que esta columna de interés nosotros la podremos encontrar como el gasto financiero en nuestro estado de resultados. Y esta columna capital la encontraremos como la amortización del capital del préstamo. Listo. Entonces, entendido completamente lo que es el método francés. Si hacemos un repaso, lo que es el método francés sería pagos iguales, es decir, cada periodo pagos iguales, el interés va decreciendo, es decir, cada vez el saldo va decreciendo, multiplicando por eso, el interés va decreciendo y el capital va aumentando, es decir, lo que vamos pagando de interés de capital es cada vez mayor a lo que pagamos de interés. Listo. Eso sería en resumen lo que es la amortización en método francés. Ahora, si nos vamos por el método alemán, vamos a copiar el formato. Vamos a borrar todo. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre el método francés y el método alemán? Amortización francesa y amortización alemana. Listo. El saldo sigue siendo el mismo saldo. Los $10.000 del préstamo, ¿verdad?
Listo. ¿Cuál es la diferencia? Como les comentaba, método francés, pagos iguales, capital, interés variable. Método alemán, capital igual, interés y pago variable. Es decir, ¿y cómo calculamos el pago de capital que vamos a tener en cada periodo? Esta vez no vamos a usar ninguna fórmula de Excel. Lo único que vamos a hacer, es decir, esta la podemos hacer afuera, para tener fijado, que nosotros, nuestro pago, vamos a ponerlo de este lado, pago de capital igual, va a ser igual a ¿qué? A nuestro préstamo para cada periodo básico, ¿verdad? Y estos $500 son los que vamos a pagar en cada periodo de capital, pero no va a ser nuestro pago final. Listo. Recuerda, capital igual. El interés se calcula exactamente de la misma manera que lo calculamos en el método francés. Saldo anterior por la tasa. Listo. Y el pago, recordemos que existe un tipo de ecuación, por así decirlo. Así como el capital lo calculamos restando el pago menos el interés, si nosotros en la ecuación despejamos lo que es pago, quedaría que pago es igual a interés más capital, ¿verdad? Listo. Y el saldo, misma manera. Este, que es el saldo anterior, menos el capital pagado. Y arrastramos. Y listo. ¿Cómo nos damos cuenta que está bien nuestro cálculo? Aquí está. Al final tenemos el saldo 0 y tenemos la tabla llena. Listo. ¿Cuáles son las diferencias entre cada método? Si nosotros realizamos una suma ¿no? de lo que estamos pagando, nos damos cuenta que en el método francés estamos pagando $12.945,23, mientras que en el método alemán estamos pagando $12.725,09. Primer punto, la amortización francesa será más cara que la amortización alemana, aunque hay que tener en cuenta el valor del dinero, que eso sería otra clase que vamos a ver. Listo. En cuanto al interés, si nos damos cuenta, estamos pagando mayor interés en amortización francesa y menor interés en amortización alemana. Y al final el capital va a ser el mismo. ¿Qué nos conviene? A simple vista, el método alemán nos otorgaría dependiendo del punto de vista, un menor pago, un préstamo. Y a una empresa, obviamente, le convendría que un método francés, ya que obtendría mayor, al emitir obligaciones, obtendría mayor beneficio por pago de interés. Listo. Eso es todo y espero que les haya servido y hagan sus tablas de amortizaciones. Muchas gracias.